Como pueden ver, hoy nos encontramos en el Real Castillo de Santa Catalina, la mejor fortificación que conserva la isla de La Palma, y les habla el gerente del castillo, Francisco Acosta. Les invito a conocerla. Pasad conmigo. Tiene digamos que una historia detrás muy grande, pero la cualificación que tiene se debe sobre todo al diseño. Es un cuadrado al que se le añaden en cada una de las esquinas unos baluartes en punta de diamante, para que me entiendan, una forma como de rombo aguzado hacia afuera que le confieren, con la prolongación de las diagonales, un aspecto de estrella. En realidad el castillo es el segundo, porque el primero tenía una apariencia bastante más oblonga, que se había terminado después del asedio y parte de quema de la ciudad de Pata de Palo en 1553, se había acabado ya para el ataque de John Poole en 1560. Pero a mediados del siglo XVII, una crecida del por entonces denominado Barranco de Santa Catalina se lleva parte de sus muros. Eso originó un contencioso largo de casi 60 años y sin embargo no se construía el castillo nuevo porque no se ponían de acuerdo las autoridades con la típica resolución de si lo hago yo que el rey me haga marqués, si lo hago yo quiero ser conde, si lo hago yo quiero ser simple señor. Y al final la casa sin barrer. Hasta que el rey, cansado, pone parte de dinero y decide terminar el castillo y ponerle puerta. Estamos hablando del rey Carlos II, en donde se dan terminadas las obras en el año 1690, con un diseño bastante anterior, basado en los diseños de Leonardo Torriani, que tenemos que recordar que lo había mandado a fortificar Canarias el rey Felipe II, y que por lo tanto habían pasado prácticamente un siglo. Esos diseños son puestos en valor, modificados en poca cosa, porque el arte de la guerra había avanzado poco en cuanto a fortificaciones se habla, por Tiburcio Rosell, y se construye y se termina a finales del siglo XVII. Pero quizás lo más interesante de este castillo y de su planta es la forma constructiva. Un castillo que tuvo tantos avatares y tantos años de construcción originó que las paredes fuesen puestas y reforzadas con sistemas de contención en madera. Eso originó que tuviese una capacidad de absorción muy diferente al resto, porque tiene 3 cámaras de aire, los muros este y norte, que eran precisamente por donde nos atacaban los corsarios o las acciones de guerra propiciadas tanto por el Reino Unido como sobre todo por la Francia de la época. Podemos decir que el castillo nunca se llegó realmente a acabar y que siempre estuvo en reformas continuas, aunque quizás la más importante fue la llevada a cabo por Nicolás Massieu en el siglo XVIII, porque una nueva crecida del barranco se lleva a la esquina norte y hay que reconstruirlo. Y se reconstruye en muy poco tiempo, a tiempo para repeler el ataque de Charles Wyndham en 1743, que es uno de los grandes efemérides de este propio castillo. La siguiente gran reforma la volveremos a tener en el siglo XIX, cuando, instalado aquí artillería y caballería al mismo tiempo, la plaza de armas, que está allanada, a la que se da acceso a través de la única puerta, es cambiado su sistema de acceso a los bajos, que eran en rampa, por una escalera, porque digamos que utilizaba menos espacio y que daba más espacio útil para el desarrollo de la vida de cuartel. Estamos hablando de una época en la que el acuartelamiento de infantería era el antiguo exconvento franciscano y existía otra zona de acuartelamiento en las Monjas Catalinas y había polvorines dispersos en distintas zonas de la ciudad. La última gran reforma se lleva a cabo precisamente porque el castillo es vendido en 1950 a una sociedad de comerciantes que son los actuales propietarios y empieza a desmontarse, sus materiales a ser vendidos, hasta que en el año 51 se le otorga el título de Monumento Nacional y por tanto se le preserva.
En la actualidad tiene varias zonas interesantes, como es este cuarto del Castellano, el cuarto de pertrechos inferior, que dentro de unos meses va a ser acometida una excavación por unos supuestos túneles que comunican con otras zonas de la ciudad, partiendo de este Real Castillo, y la zona del antiguo polvorín, convertido en calabozo real durante la Guerra de Sucesión al trono español, y que veremos más tarde. Nada más entrar en este Real Castillo, nos encontramos con una garita, que aquí podemos ver. La garita es el nombre militar que se le da a esa zona que generalmente se colocaba para custodiar desde una zona protegida con esas ventanitas estrechas por donde se sacaba el fusil. Pero claro, uno se sorprende al decir, una zona, un recinto cerrado con puerta, ¿qué hace esta garita aquí? La solución es muy sencilla, no es el lugar original. Esta garita fue movida en el siglo XIX y custodiaba el pozo con el que se refrescaban los cañones. Me explico. Los cañones en aquella época, como eran de bronce o de hierro, se recalentaban demasiado y para poder volver otra vez a disparar, porque se usaba pólvora negra, había que enfriarlos. Para ello se extraía agua del mar, con lo cual este castillo, veremos más tarde, tiene un pozo. Pero en un momento de refriega, de ataque, a ver quién es el guapo que se dedica a extraer agua si no está protegido por algo. Entonces se construyó esta garita, pero que tiene la particularidad de que está hecho con toba. Toba es un elemento, para que me entiendan, parecido a lo que es el granzón, el lapilli, compactado por calor, de manera que es muy blando. ¿Por qué lo hicieron con un elemento tan blando si era para proteger a alguien de, por ejemplo, la metralla o los disparos de mosquete? Pues porque tenía la capacidad de absorber las balas y que se quedasen incrustadas. Por eso vemos todas esas zonas metidas con gran cantidad de orificios, algunos muy circulares que se ven perfectamente, que son de impactos. ¿Por qué? Porque si lo ponían, por ejemplo, con un material más duro como el basalto, la bala, el proyectil, podía rebotar y darle a otro, con lo cual hacían más daño que prevenir cualquier otra cosa. ¿Por qué se trasladó aquí? Por el cambio de cañones. En el siglo XIX hay un cambio de cañones y el retroceso y el movimiento de los cañones, la existencia de esta garita, imposibilitaba el buen manejo. Y por lo tanto fue trasladada, pero simplemente trasladada, desmontando la pieza en pieza a pieza, porque es una de las primeras garitas que con este diseño se hacen en Canarias y que se popularizaron después a través de los hermanos Bompard por toda la América española. Como les decía anteriormente, este castillo tuvo muchos avatares y esta es la esquina que yo decía que en el siglo XVIII hubo que reconstruir por la Avenida de las Aguas. Si observáis, podéis ver la forma del antiguo techo que tuvo, que cubría la zona de caballerizas, porque el castillo tenía caballerizas. ¿Para qué usaban ellos caballos o mayoritariamente burros, bestias de carga? Pues para el movimiento de los cañones. Tenemos que pensar que las piezas de artillería de aquella época tenían una media entre los 600 y los 2.500 kilos de peso. Solamente lo que es la pieza de metal, aparte de cureñas. Y claro, ese movimiento, distraer la fuerza humana para eso era una tontería. Con lo cual se tenía un pequeño conjunto, generalmente o mayoritariamente de burros, que se utilizaban para el movimiento de cañones. Naturalmente esa zona es de las que en los años 50 pues, fue vendida a sus cuerpos de tea, etcétera, etcétera, porque en aquella época la misión del castillo era echarse abajo y por lo tanto lo primero que hicieron fue vender los materiales que podían tener una rentabilidad antes de echarlo abajo. Gracias a eso conservamos el castillo. Y el otro elemento que podemos ver, lo vemos en este lado, que es donde estuvo el cuerpo de guardia, ampliado y por ello desaparecida de ahí la Santa Catalina titular y puesta sobre la puerta, que era el antiguo cuerpo de guardia, con un almacén de pertrechos en el retranqueo y un pequeñito granero en donde se guardaba, sobre todo, pues no el grano, sino los elementos para dar de comer a las bestias.
lejos de ratas y cualquier otro tipo de elemento parasitario que los estropease. Es interesante toda esta zona porque se conserva en el archivo Cutilla, sobre todo, y en el fondo documental del Museo Militar de Almeida, material fotográfico y los planos, en donde se puede comprobar cómo era la distribución de esta ala norte del castillo con las 4 edificaciones que hoy no existen y cómo tenían unas segundas plantas que luego fueron rellenadas entre el año 49 y 50 antes de ser vendido precisamente como preparación para su venta. Quizás es precisamente por esos planos y por esas huellas que vemos en las paredes, digamos que el elemento crucial por una posible reconstrucción de cara a la comprensión de la dimensión que realmente tenía el castillo, con plantas inferiores y con una cantidad de dependencias que hoy no podemos ver, y que sin embargo contribuirían a la comprensión de la vida militar de la época y sobre todo del propio monumento. Como pueden ver, nos hemos desplazado al bastión sur, en donde se encuentra precisamente la localización del pozo que protegía la garita que nombrábamos antes. Aquí lo podemos ver marcado en el suelo. En los años 70 se cubrió con esta pequeña losa de cemento. Yo recuerdo de pequeño ver los cascajos, incluso ver hasta un poco del agua del mar debajo, pero por protección, pues simplemente en aquella época el castillo estaba cerrado y lo utilizábamos para jugar varios, entonces se decidió sellarlo hasta en algún momento o bien ponerle un brocal o trasladar la garita a su lugar original. Como decía, está marcado bien en el suelo, la protección y entrada de la garita era hacia adentro de la ciudad, de manera que no era visible desde el mar, porque claro, estos muros que hoy vemos, en algunas zonas solamente llegan a tener 2,5 metros escasos, la realidad es que están, digamos que enterrados por las edificaciones que cuando dejó de tener relevancia o importancia militar el castillo, fueron creciendo a ambos lados del castillo. Y poco a poco ha sido enterrado. Incluso las obras de la avenida marítima de los años 50, pues impidieron que pudiésemos ver cómo el castillo llegaba hasta la altura del mar. Si nos desplazamos a este lado, podríamos ver perfectamente que este muro tiene una potencia media cercana a los 14 metros de altura. Eso significa que desde el mar, una mole negra de este tamaño, de 14 metros de altura, se viese como inexpugnable. Incluso, si nos podemos acercar, vemos como las troneras, que es como se colocan en esta zona para cañones, por aquello de que el ruido del cañón, cuando el cañón de pólvora negra se dispara, hace un ruido semejante al del trueno, de ahí lo de troneras, están en forma de trapecio para poder posibilitar que el ángulo de tiro sea muchísimo mayor que si fuese recto. De manera que, colocados como si fueran en aspa, los cañones tengan un ángulo cercano pues, a los 45-50 grados de ángulo de tiro. Esto se consideraba durante muchísimo tiempo, hasta el siglo XVI, como bastante cantidad de tiro. ¿Cuál es la importancia? Pues la importancia la tenemos en que aquí vemos este abaluartado en punta de diamante, en donde vemos que desaparecen las troneras y este elemento en punta permite que el cañón tenga un ángulo entre 8 y 11 veces mayor que el que podía, en menos espacio, tenerse en una zona de tronera. Esto es un invento italiano que llega a través de Torriani a España y que este castillo se convierte en un ejemplo para los castillos que posteriormente se van a edificar, no solamente en toda Canarias, sino sobre todo en la América española. Aquello que se llamaban los virreinatos de Nueva España, Nueva Granada, etcétera, etcétera, y más tarde las provincias de ultramar. Pero quizás, ya que estamos aquí en esta zona, hay otro elemento interesante que tiene que ver con lo que está o sirve para unir las piedras de este conjunto.
A simple vista podemos ver el mortero, que es sulfato de cal con arena y agua, pero vemos que sobresalen elementos de barro. Esto es algo tradicional en Canarias, pero que tiene que ver mucho con la técnica militar y sobre todo con la sismicidad, es decir, frecuentes movimientos sísmicos asociados a la actividad volcánica. Ese elemento de movimiento está prácticamente relacionado con lo mismo que produce el impacto de una bala de cañón. Una bala de cañón origina un movimiento de vibración por golpe. En aquella época, hasta el siglo XIX, finales del siglo XIX, en que Alfred Nobel inventa o tiene la desgracia de inventar lo que hoy conocemos como dinamita y empiezan a ser los proyectiles a tener la capacidad de explotar, hasta ese momento es por impacto. La parte inferior, que era donde se disparaba, hoy la tenemos oculta por las obras de la avenida y por el foso que está colmatado de tierra, es donde va a recibir el mayor número de impactos, porque si yo quiero que un muro se me venga abajo, disparo a la base. ¿Qué ocurrió en esta época? Pues que no solamente añadieron un sistema en talud para aumentar el grueso de los muros y por lo tanto aguantar los impactos, sino que además fueron protegidos con un elemento que vibrase de forma diferente y que absorbiese esa vibración, y son los elementos de barro. Por eso las casas en Canarias generalmente tienen, aparte de que son muros de tierra seca, tienen mucho barro, mucho cascajo, mucha teja rota, precisamente por eso, porque vibran de una forma diferente y además tienen fácil reposición, de manera que ante una vibración que fuese de un volcán o fuese de un impacto, era fácilmente, con poco coste, reponible, y porque por ahí escapaba la vibración que producía el impacto. Nos hemos trasladado a la punta de diamante sur-este del castillo, en donde podemos comprender perfectamente de una forma visual lo que significó el adelanto técnico de las puntas de diamante. El campo de tiro, la visión de lo que era la bahía, se aumenta desde ese esquema encajonado que suponía la visión desde una tronera a esta visión abierta. La misma visión que tenemos de la zona permitía disparar en un recorrido de pocos metros hasta 160 grados. Eso para el campo de tiro de un cañón significaba que desde esta esquina se podía dominar toda la bahía de Santa Cruz de la Palma. Si tenemos en cuenta que justamente enfrente, en donde hoy está el acuartelamiento El Fuerte, en lo que es la punta de San Carlos, existía otro castillo al que corresponden precisamente estos cañones, han venido desde allí, pues entre ambos se podía hacer un fuego cruzado que cerraba por completo la bahía, junto con los 3 bastiones más el castillo de San Miguel que protegía el puerto. Eso hizo que Santa Cruz de la Palma se convirtiese prácticamente en inexpugnable a lo largo de todo el siglo XVI, finales del siglo XVI y todo el siglo XVII. Ya en el siglo XVIII la importancia de La Palma decae, sobre todo porque ya comienzan a perder privilegios esta ciudad de cara al comercio americano y empiezan a comerciar otras. Y sobre todo porque la importancia española va en franco retroceso hasta ser el definitivo desastre después de Trafalgar a principios del siglo XIX, en que el imperio español queda prácticamente rebasado por un nuevo imperio, el imperio inglés. Bueno, como les decíamos, el castillo tiene algunas zonas que se fueron preservadas porque no todas cayeron con la picota. Y una de ellas es este cuarto en el que estamos ahora mismo, que corresponde a la zona del castellano, que es la persona que mandaba la fortificación y que generalmente tenía designación real. En la actualidad es una de las 2 zonas expositivas que tiene este Real Castillo, en donde se demuestran de una forma visual y didáctica cómo fue el desarrollo defensivo de esta ciudad. Aquí podemos contemplar una visión de cómo era Santa Cruz de la Palma en el siglo XVIII.
es la famosa nobilísima Palmaria Civitas, que se encuentra en la Real Sociedad Cosmológica y que hemos ampliado para que pueda ser vista de una forma bien efectiva. En ella podemos ver ese sistema defensivo lineal y más o menos de una forma en paralelo, teniendo en cuenta que son escalas diferentes, las mismas fortificaciones en maqueta y procedentes del archivo insular correspondiente a los fondos Cutillas, fotografías que se corresponden más o menos con la misma zona, tal y como estaban a finales del siglo XIX. Ello nos permite ver la evolución defensiva y sobre todo comprobar ese sistema defensivo que quedó oculto con las obras de la avenida y que duermen esperando algún día ser marcados en el suelo y, si es posible, alguno de ellos, teniendo en cuenta su estado, el ser visible mediante algún sistema, bien sea con cristales, bien sea con visitas subterráneas. Al otro lado podemos contemplar una pequeña vitrina expositiva con diferentes materiales que nos hablan de nuestro pasado, con algunas copias de actas y sobre todo con materiales representativos de una asociación que tiene sede en este Real Castillo, que es la guarnición de la Palma de los 12 de Su Majestad, es una asociación de recreación histórica y que nos ha cedido para su exposición materiales de los que ellos utilizan para sus actividades de recreación histórica. Generalmente basadas en el siglo XVIII, pero que también han ampliado a recreación del siglo XVI, sobre todo a la etapa de la acción corsaria de Francis Drake contra la isla, allí en el año 1585, la cual salimos bastante victoriosos y para la que desde el año 2010 estamos realizando unas jornadas. Quizás lo más interesante a nivel fotográfico está en esta parte superior, en donde se pueden ver 3 estadios del propio castillo que se corresponden con el final del siglo XIX, la picota del año 1950, cuando el castillo empieza a ser desmontado, y también una fotografía con el primer lavado de cara del castillo de los años 70, en el que se reconstruyen algunas zonas y todavía es visible en el suelo 2 de las edificaciones que durante el periodo de la Guerra Civil se levantaron para el confinamiento de prisioneros del bando republicano mediante acción ciudadana. El castillo se llama de Santa Catalina precisamente como una reivindicación política, y aunque es el segundo, pues el primero se lo llevó la fuerza del agua proveniente de una gran tormenta y aluvión que hubo a mitad del siglo XVII, reivindica en realidad la titularidad o la legitimidad de la reina Catalina contra el trono inglés. Recordemos que fue esta hija de los reyes católicos, una hermana menor de la reina Juana, fue casada con el príncipe de Gales, heredero del trono inglés, hijo de Enrique VII. Más tarde, quedando viuda del príncipe de Gales, fue casada con el futuro Enrique VIII. Pero esta fue la primera mujer que más tarde fue repudiada. Naturalmente, esta mujer, por cuyo nombre Catalina de Alejandría, también llamada egipciaca, era una forma de reivindicar no solamente la titularidad y la capacidad de cara por la línea Lancaster que correspondía a ambos reyes católicos, a la legitimidad al trono inglés, sino también una forma de ponerse de parte del rey I Carlos, su sobrino, y más tarde del rey consorte de la reina María, que va a ser Felipe II. Con lo cual, los nombres de Catalina van a ser bastante frecuentes en Canarias relacionados con fortificaciones. De hecho, no solamente existía este castillo, sino que en Gran Canaria existía también una fortaleza dedicada a Santa Catalina de Alejandría, justamente enfrente de la casa de Benito Pérez Galdós, o, por ejemplo, a la fundación de la parroquia de Santa Catalina en Tacoronte, en Tenerife. Nos hemos trasladado a lo que es la zona de calabozo del castillo. Un castillo sin calabozo pues resulta un poco extraño. El calabozo en un principio fue el polvorín, pero comenzada la guerra de sucesión al trono español,
el gobernador de Armas decidió trasladar, precisamente porque estaba en una zona que era posible que explotasen y causasen numerosas víctimas dentro de la ciudad, trasladarlo a la zona que hoy conocemos con el nombre de la zona de Calcinas. Y como estábamos en guerra y había partidarios del otro bando de esa guerra de sucesión, es decir, los austracistas, porque hay que recordar que Canarias era bando borbónico, pues había que encerrarlos en algún sitio. No eran presos comunes, es decir, por delitos normales como robar, matar, etcétera, etcétera. No, eran presos por sus ideas. Con lo cual se inaugura un nuevo concepto de calabozo, que llamaríamos de crímenes políticos, a partir del año 1702 en esta zona. Este calabozo puede decirse que estuvo en uso hasta mediados del siglo XX, porque también fue utilizado en los años 40 y primeros de los 50 por la acción represiva de Acción Ciudadana, que era un organismo paramilitar, sobre todo para buscar los presos de origen republicano o todos aquellos que no eran afectos al nuevo régimen. Lo mismo va a suceder en años anteriores con la Primera República, lo mismo sucederá pues, en la década ominosa o, por ejemplo, con uno de los personajes más interesantes de la historia de La Palma, que es Anselmo Pérez de Brito. Aquí en este calabozo pergeña todo ese corpus legal que originó la primera sanción, la de 1771, y que le granjeó la enemistad de los regidores de su época y devengó en su encarcelamiento por recurso en vía militar en el castillo de San Miguel, que supuso su muerte en el año 72 y que este año estamos celebrando, porque acaeció entre la noche del 14 al 15 de mayo de 1772, y que es el origen del concepto de democracia tal y como lo conocemos en la actualidad. De aquí, gracias a los irlandeses, pasó a América, a la Revolución Americana, al Acta de Constitución Americana y de Independencia, de esos famosos 14 puntos, 9 están, digamos que, influenciados directamente por el corpus legal que crea Anselmo Pérez de Brito y por la sanción de Carlos III. Y más tarde eso va a influenciar en 1789 en la Revolución Francesa. Con lo cual se cierra el círculo, porque el liberalismo canario y sobre todo el palmero tiene sus raíces en el enciclopedismo francés que llega a finales del siglo XVII y principios del XVIII, que llega aquí con ese sistema que más tarde se instaura a través de la enciclopedia de D'Alembert, Diderot, Montesquieu y Rousseau, que llegan aquí en primera edición a partir de 1760. Aquí a mi derecha, al fondo, pueden ver una zona en donde ahora mismo está dando el sol, que era la que se utilizaba para poder sacar a los prisioneros en tandas de a 3 para que pudiesen sintetizar la vitamina D, fundamental para poder mantener una vida sana. Porque, como les decía, no son presos comunes, solamente no han cometido ningún tipo de delito, simplemente han pensado de forma diferente o quieren una forma de gobierno distinta a la que se usaba en cada momento. Se utilizaba esta zona para sacarlos a coger sol y para darles la charla oportuna, porque el concepto de guerra y de encarcelamiento de aquella época era la de mantener el honor de las personas hasta el punto de conseguir adeptos mediante la conversión. Luego, esta es la zona de lavada de coco. Primero te tengo en el calabozo encerrado sin que tengas luz, mal comido, asustado, en donde no tienes letrinas, con lo cual lo has hecho todo sobre tu propio cuerpo, te hago limpiar tu propia porquería por la tarde-noche del sábado y luego recibes al que te va a dar la charla el domingo por la mañana, recibiendo el sol en tu propia cara, con lo cual solamente puedes ver una silueta. Como hemos visto, es un sistema de, digamos que, de represión sociológica, más bien psicológica, muy interesante, que comienza aquí en 1702 y que se mantiene prácticamente hasta 1957, en que el calabozo se convierte primeramente en perrera. Más tarde, en los 70, ya con la democracia, pasó a ser almacén y por último, pues hemos vuelto desde hace más o menos un año y medio a recuperarlo para la historia
con una pequeñita exposición que ahora vamos a ver, recuerdo de todos esos represaliados por pensar diferente desde el año 1702 hasta 1957. Bueno, pues ya estamos en el interior de este calabozo, que es una recreación tal y como lo dejó el Ministerio de Cultura en el año 83, más unos pequeñitos arreglos expositivos que se hicieron hace un año y medio. Bueno, como les decíamos, este calabozo tiene una historia detrás muy importante, que son los 255 años de represión que tienen detrás. Y hemos colocado unos pequeños paneles informativos con información sobre los principales grupos y personajes que por aquí pasaron por pensar diferente y que, como podréis ver más tarde, están representados con 4 astas con sus respectivas banderas que representan los 4 grupos más numerosos que por aquí pasaron: los monárquicos, los afrancesados, los masones y los republicanos. Al fondo podemos ver la recreación de un camastro, un quatre-vingts francés, con el jergón lleno de pinillo, típico de la época, que es más o menos en las condiciones en las que las personas de alta calidad social estaban encerradas en este calabozo. El resto iban a dormir directamente al suelo. Piénsese que aquí, en este calabozo de pequeñas dimensiones, llegó a haber hasta un poco más de la docena de personas, y que el grupo que estuvo más tiempo encerrado en estas dependencias lo estuvo por 13 años, correspondiendo a un incidente sucedido entre 1824 y 1837. Como ustedes comprenderán, el calabozo guarda muchísimos secretos y que yo les invito a que pasen por aquí para que se los pueda explicar. Bueno, pues nos han acompañado un pequeño recorrido en el Real Castillo de Santa Catalina y solo me queda pues invitarles a pasar por aquí y a conocer otros aspectos de la historia que evidentemente no he nombrado, y recordarles que estaríamos abiertos de lunes a sábado de 9 a 2 de la mañana, solamente por las mañanas, y si coincide con cruceros, pues estaremos también los domingos y festivos con horario prolongado hasta las 4. Muchísimas gracias y venid cuando queráis.